¿Existirá el cielo de Dios? ¿Realmente un muerto puede resucitar? ¿El alma será eterna? He conocido cristianos dentro de la iglesia que además llevan muchos años que no creen ni en la resurrección de muertos, ni en la vida eterna, ni en el cielo. Hoy vamos a través de la Biblia despejando de una manera breve estas inquietudes. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. No te vayas, ya regresamos. La resurrección de los muertos es una creencia central en el Mishnah que se reunió en los primeros siglos en la era cristiana. La creencia en la resurrección se expresa en todas las ocasiones en la liturgia judía, por ejemplo, en la oración matutina y en los servicios fúnebres. En la época de Jesús, en Israel, habían dos grupos que eran los que gobernaban en la parte de los judíos e iban a la sinagoga. Número 1, los fariseos que creían en la resurrección de los muertos. Y número 2, los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Estos grupos tenían esta contradicción que fue aprovechada por el apóstol Pablo cuando fue llevado al concilio. En la actualidad, también hay muchos en las iglesias que escogen lo que van a creer en la Biblia y eso es incorrecto. Hechos 23 del 6 al 9. En la actualidad, así también hay muchos en la iglesia que escogen lo que van a creer de la Biblia y eso es incorrecto. Si vamos a usar la palabra, debemos creer desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigamos poniendo otros ejemplos. El mismo Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Esto nos deja ver claramente que hay un cielo y ahí vamos a vivir junto con el Señor y esa es nuestra esperanza. Cuando Pablo iba a ser juzgado y se lo presentaron al rey Agripa en Hechos 26:8, dijo que se juzga entre vosotros cosas increíbles de que Dios resucita a los muertos. Podríamos hacer la misma pregunta a los intelectuales de nuestra época moderna y religiosa. La incredulidad en la Biblia es rampante en nuestro sistema intelectual y en los medios de comunicación más. Pocos parecen conocer o entender el plan que Dios tiene para la humanidad y cómo la resurrección encaja dentro de su propósito supremo. En la conversación con Agripa se dedujo del contexto que Pablo tenía en mente principalmente la resurrección de Jesucristo. En el periodo primitivo de la iglesia, predicar la resurrección de Cristo era una parte fundamental del mensaje de los apóstoles. Una de las razones por las cuales otro apóstol tuvo que ser elegido para reemplazar a Judas Iscariote era: de entre vosotros uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1:22. Vemos con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:33. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la muerte y la resurrección? El significado de la resurrección en las Escrituras está marcado por dos énfasis distintos y es útil diferenciarlo. Uno de ellos es la inmortalidad del alma, que es una propiedad del alma en virtud de su naturaleza e implica una vida después de la muerte en el cielo o en el infierno. La misma palabra nos enseña que la muerte es un espíritu y que fue introducido después del pecado de Adán y Eva y su mujer. En Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muchas personas ven la muerte como algo natural, pero no es así. La muerte fue introducida por la desobediencia de Adán. Pero gracias a Dios que el segundo Adán, Jesucristo, nos regaló la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:15. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, no murieron al momento, sino comenzó el proceso de la muerte inmediatamente. El ser humano después de esto nace, crece y cuando llega a una edad límite comienza el proceso de la muerte. Su cuerpo lentamente va envejeciendo, o sea, muriendo hasta que su alma y su espíritu abandonan su cuerpo. Todos sobrevivimos a la muerte, ya que el alma es eterna, porque para ese propósito fue creada. Y vamos a estar o en el cielo o sufrir en el infierno mientras esperamos la resurrección del cuerpo. Y esto nos lleva al segundo significado, la resurrección del cuerpo, que ocurre al final del tiempo tal como lo conocemos.
Esto implica la resurrección de los cuerpos físicos de entre los muertos cuando Cristo regrese. En la Biblia podemos ver la resurrección de los muertos desde el Antiguo Testamento, cuando Elías resucitó a la hija de la viuda de Sarepta. Otra fue la del hijo de la Sunamita. Y cuando Eliseo ya estaba muerto y sepultado, bandas de moabitas atacaron y aconteció que iban a sepultar a un muerto. Pero en ese momento una banda malvada los atacó y tuvieron que arrojar el cuerpo en el sepulcro de Eliseo. Y el muerto, al tocar los huesos del profeta, revivió y se levantó sobre sus pies. En el tiempo del Nuevo Testamento podemos ver en los milagros de Jesús en su ministerio, que resucitó muertos. Por ejemplo, la viuda de que su único hijo había muerto y el Señor, parando la procesión, le dijo: mujer, no llores, y levantó a su hijo. La resurrección de la hija de Jairo y la muy nombrada resurrección de Lázaro. El mismo Jesús se proclamó como la resurrección y la vida, y el que creyere en él, aunque esté muerto, vivirá. Ocurrió otro milagro que nos demuestra el poder de la resurrección, y fue cuando el Señor murió en la cruz. Él mismo resucitó al tercer día de su muerte, ya que él dijo en Juan 10:18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Mateo 27, del 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Él mismo experimentó la resurrección al tercer día de morir. La diferencia es que nadie a él lo resucitó. También en el libro de los Hechos podemos ver la resurrección de muertos, cuando fue resucitada Dorcas a través de la oración de Pedro, Hechos 9 del 36 al 41. Con esto quiero decir que la vida aquí es importante, ya que por nuestra fe y acciones definimos mientras estamos vivos dónde vamos a pasar la eternidad. La salvación no va a ser por nuestras obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Pero no olvidemos que Santiago, el hermano del Señor, dijo: muéstrame tu fe sin obra y yo demostraré mi fe por mis obras. La misma palabra nos enseña que por sus frutos nos conocerán. Cuando las trompetas suenen y Cristo venga por su iglesia, sucederá una resurrección, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Cristo vendrá por su iglesia, pero no olvidará a aquellos justos que ya murieron y no vieron la promesa de su advenimiento. Nosotros seremos levantados, pero ellos resucitarán primero. Quiere decir que los sepulcros se abrirán y donde quiera que ellos estén serán revividos, aunque no con sus cuerpos mortales, ya que todos los que participemos en ese momento recibiremos cuerpos glorificados. Al final de los últimos tiempos habrá otra resurrección, pero esta va a ser para vergüenza y será el juicio del gran trono blanco. Tristemente conozco personas que creen que el infierno será un lugar bueno y que ahí se van a divertir, pero la Biblia es clara al respecto, que es un lugar de tormento, y eso no será nada comparado con el lago de azufre que arde y fuego. Así que, hermanos, no seamos ingenuos ni incrédulos, porque el cielo, el infierno y la eternidad del alma son un hecho. El mismo Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Preparémonos ahora y acerquémonos a Dios. En tanto Él está cercano, Él puede ahora ayudarnos a cambiar nuestras vidas, y para eso envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Al final de los tiempos, cuando todo haya pasado, Dios nos dará cielos nuevos y tierras nuevas, y ahí viviremos siempre con el Señor. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis queridos hermanos, esperemos con esperanza ese momento glorioso donde le veremos cara a cara. Si este video te fue de bendición, suscríbete, danos un fuerte like, compártelo y toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.